Dije, le informaba a usted ayer y se lo reitero, se lo documenté hoy, que el gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, con apoyo, dijo la misma Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto y de la DEA, dio un golpe histórico al crimen organizado. Para mí, que tengo años de cubrir esta información, jamás había dado un golpe de esta magnitud. Y justo donde más le duele, o donde les duele a los delincuentes, el bolsillo. Jamás había hecho una investigación de esta magnitud, de esta duración y con estos resultados. Estoy hablando que se llevó a cabo el bloqueo de las cuentas de 1,939 sujetos, son 1,700 y tantos personas físicas, 160 personas, empresas y 2 fideicomisos, ¿sí? Todos vinculados al más peligroso, sangriento y fuerte de los cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y yo aprecio mucho a Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que me haya aceptado esta llamada. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias por contestarme, Santiago, porque nunca había visto, decía, un golpe de esta magnitud. ¿Cómo fue? Ha tenido que ver con la estrategia que hemos platicado tú y yo de seguridad del Estado mexicano. Como podemos recordar, el sexenio anterior se utilizaron o se identificaron 122 líderes de los grupos delictivos y se logró abatir o detener a 116 de los 122. La verdad es que cuantitativamente fue un éxito la operación. Sin embargo, eso no disminuyó el número de sicarios, de narcomenudistas o de la violencia generada en torno a la delincuencia organizada. Por eso el objetivo en esta administración ha sido darle un giro hacia detener las estructuras financieras de los grupos delincuenciales para efecto de que no sigan teniendo recursos para a sicarios, a narcomenudistas que repitan el ciclo. Además de ello, es un tema también conceptual. Estamos convencidos de que hay que atacar de manera paralela la corrupción política, la corrupción judicial, como lo ha planteado el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, y la corrupción ministerial, porque con los amparos o con el no ejercicio de la acción penal se generan halos de protección a estos grupos delincuenciales. Y ahí, por ejemplo, traigo a colación el caso de un magistrado federal en Jalisco, al que le detectamos 50 millones de pesos en sus cuentas, que no podía justificar con su salario como magistrado, a partir de depósitos en efectivo, depósitos en cheques, y que en este momento que fue suspendido por el Consejo de la Judicatura a partir de la denuncia de la UIF, y que la Fiscalía Anticorrupción de la doctora Mijangos consiguió una orden de aprehensión y que en este momento se encuentra preso. A partir, digamos, de esta lógica, lo que hicimos fue trabajar de manera coordinada con SEDENA, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, que nos proporcionaron los datos que tenían ellos. En ocasiones eran datos de sicarios, eran datos de operadores en varios estados de la República, y de manera también paralela estuvimos con la DEA intercambiando información para efecto de tener estos listados. A eso le sumamos que nosotros generamos un modelo de riesgo, es decir, revisamos en toda nuestra base de datos de todas las operaciones del sistema financiero y de los sistemas no financieros relacionadas con el cártel o con las personas cuyos nombres nos habían proporcionado las demás agencias, y ahí se generaron los 1,939 personas, ¿no? Las 1,770 personas físicas, las 167 empresas y los fideicomisos relacionados. Esto fue un trabajo coordinado de varios meses de intercambio de información entre todas las agencias. Se presentó en el gabinete de seguridad y pues la DEA nos hizo también la solicitud formal que empataba las dos operaciones, ¿no? La operación Pitón, que era la operación que la DEA y varias agencias norteamericanas desarrollaron en Estados Unidos para desmantelar centros de distribución de droga del cártel Jalisco Nueva Generación, y lo que nosotros llamamos operación Agave Azul, que estaba relacionada con el bloqueo financiero de las
pues de estas empresas y de las personas físicas relacionadas con el cártel. Yo creo que es interesante las operaciones. Detectamos 2.571 operaciones inusuales por un monto en su conjunto de más de 2.951 millones de pesos y reportes de operaciones relevantes 38.459 por un monto de más de 11.478 millones de pesos. Eso sin contar las transferencias internacionales y sin contar el reportes de dólares, del manejo de dólares en efectivo y las transferencias interbancarias. En todas las entidades federativas, Joaquín, encontramos algún tipo de movimiento, aunque fuera mínimo. El estado donde menos casos encontramos, tuvieron 7 casos, Campeche, Durango, San Luis Potosí, pero evidentemente Jalisco, la Ciudad de México, Michoacán, el Estado de México, pues encontramos una mayor cantidad de operaciones, tanto inusuales como relevantes. Creemos que lo siguiente es tener los reportes de los bancos. Todavía se siguen, digamos, trabajando los bloqueos con los bancos y que los bancos nos reporten qué cantidad de recursos son en total congelados a partir de esta operación. Pero las personas, que detectamos en conjunto con las demás agencias, pues sí son significativas del cártel Nueva Generación. No, es impresionante porque, a ver, aquí agarraron a los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, servidores públicos y además, cómo desarmarle, Santiago, toda esta intrincadísima red de ingeniería financiera en donde lo que se busca es justamente hacer perdedizo el dinero, ¿no? Sí, efectivamente, lo que hacen, hay digamos dos dinámicas, pero lo que hacían básicamente estos grupos era tenían el dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, y lo introducían al sistema pues, a partir de la adquisición de bienes inmuebles, la adquisición de vehículos de lujo, el blindaje de vehículos, digamos, se lavaba a partir de empresas de todo tipo, desde empresas restaurantes, por ejemplo, empresas dedicadas teóricamente a la computación, y esto nos permite darle seguimiento del dinero, que es un tema que también se vincula con la corrupción política. Hay servidores públicos que nos aparecieron en los reportes de varias de las agencias, tanto en México como en Estados Unidos, vinculados con el cártel, y encontramos integrantes de los Queenies, por ejemplo, los operadores financieros, un hermano del Mencho coordinando el tema del tráfico de drogas, los líderes en varios estados, en el Estado de México, por ejemplo, operadores en Veracruz, en Michoacán, nos acercamos también mucho a los círculos cercanos. Evidentemente solo en aquellos casos en donde encontrábamos que hubiera una operación, digamos, irregular. En ese momento, pues la información ya está procesándose por los bancos y creemos que es importante pues mantener una coordinación muy estrecha con Estados Unidos porque pues el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno supranacional. Sí. Y tiene que ser abordado a partir de dinámicas bilaterales y multilaterales. Ahora, Santiago Nieto, titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, esto duró meses, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, fue un trabajo de meses que se empezó a plantear desde el Gabinete de Seguridad. Hace algunos meses ya lo habíamos hecho con el cártel de Sinaloa, aunque fue con una menor cantidad de personas. En este caso fueron 330 sujetos los identificados, y tenemos pues presentadas también una serie de denuncias desde el 2019, inclusive una en 2018, en el mes de diciembre, cuando cambió la administración, pues que se encuentran ya en este momento en la Fiscalía General de la República. Pues el objetivo es seguir trabajando para efecto de evitar
que el dinero del narcotráfico o de este tipo de operaciones delincuenciales se introduzca al sistema financiero. Y hemos tenido mucha colaboración de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, insisto, del Centro Nacional de Inteligencia, de la SEDENA, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para efecto de poder generar este caso y esta operación, y pues solamente estaremos a la expectativa de ver los montos finales una vez que los bancos reporten dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del acuerdo de bloqueo los montos que tenían localizados en estas cuentas. Puede darse el caso. Oye, sí. Así que Dime. por el caso de, por ejemplo, hay algunas personas identificadas como sicarios, seguramente no tendrán cuentas bancarias, pero la parte importante van a ser las empresas, y la parte, pero es importante que no puedan introducir, es importante blindar el sistema financiero. Es quitarle la gasolina, Santiago. Sí, exactamente. Sí. Ahora, me llama mucho la atención y me da gusto, no hubo ni una fuga de información de este operativo, donde pues siempre ha habido fugas, tú lo sabes, que es parte de la operación, es parte fundamental de la impunidad de los grupos del crimen organizado y de los delincuentes. Sí, afortunadamente no hubo fuga de información de ninguna de las instituciones y agencias participantes, tanto en México como en Estados Unidos, y de la documentación que se utilizó, incluyendo evidentemente la petición que tuvimos formalmente por parte de la Embajada de Estados Unidos, particularmente por la oficina de la DEA. Creemos que es importante seguir trabajando de manera coordinada para efecto de sancionar a los servidores públicos involucrados, y por otro lado, pues no solamente es importante combatir el flujo de los recursos económicos, sino también que finalmente las personas se presenten ante los tribunales, que eso es lo más relevante en todas las operaciones que tienen que ver con el empoderamiento del Estado de Derecho. Era lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué es lo que sigue? ¿La UIF qué hace? ¿Da parte a la Fiscalía o cómo? ¿Cuáles son los pasos que siguen ahora? Sí, estamos integrando, digamos, toda la información para presentarla en su momento ante la Fiscalía General de la República. La información también se ha dado a la DEA para efecto de que los fiscales en Estados Unidos puedan tener la información y poder procesar allá los casos, porque esta es una parte central, como platicamos hace un momento. El fenómeno supranacional, por tanto, se tiene que combatir desde los dos lados de la frontera. Sí, porque lavan aquí y lavan allá. Sí. En los dos se está apretado allá con mucha más facilidad, porque el sistema financiero es muchísimo más grande que el mexicano. Sí, efectivamente tienen un sistema financiero mucho mayor, y eso permite que los flujos de recursos, varios de las transferencias internacionales que detectamos, de hecho, fueron hacia Estados Unidos. Y como habíamos comentado, solamente de transferencias obtuvimos 8.424 reportes por más de 7.216 millones de pesos. Estas son transferencias internacionales hacia paraísos fiscales y Estados Unidos, entre otros espacios. Creemos que hay que seguir con esta política. La Evaluación Nacional de Riesgo nos arrojó que hay por lo menos 8 grupos delincuenciales que han estado creciendo, digamos, en la última década, y evidentemente pues es importante la coordinación y el afectar sus estructuras financieras. Creo que es un paso relevante para evitar que sigan. Sí, pero tú te has metido como nadie se metió con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el mayor cártel, el más importante, el más sanguinario. ¿No tienes algún temor, Santiago? Porque pues al final todos somos de carne y hueso, ¿no? Bueno, yo creo que estoy cumpliendo la instrucción que tengo de parte del presidente López Obrador. Él ha pedido que tengamos una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Esta parte creo que entra precisamente en el espacio de combatir la impunidad. Que además la impunidad es el motor de todo, ¿eh? Tú lo sabes, Santiago. Si no hubiera la impunidad, es lo que permite todo el abanico delincuencial y de corrupción. Mientras no se corrija la impunidad, todo esto se va a mantener vivo.
Sí, necesitamos avanzar todos. Yo creo que la política criminal de Estado involucra, es una política de Estado, involucra la parte de seguridad, la parte de prevención, que tiene que ver evidentemente con educación, la parte de desarrollo social, para efectos de que no los grupos, digamos las bases sociales de los grupos delincuenciales no los sigan apoyando, pero también tiene que ver con procuración de justicia, con impartición de justicia. La Fiscalía General, las fiscalías locales, los poderes judiciales deben estar envueltos en esta batalla, y evidentemente las fuerzas, desde la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, y todas las instancias que estamos relacionadas con la seguridad nacional, pues debemos de trabajar de forma coordinada para efecto de impedir que estos grupos continúen con su operación en el país. Santiago, pues muchas gracias por tu tiempo, sé que estás muy ocupado, te aprecio mucho la información y repito, felicidades porque este es el mayor golpe para mí que se ha dado al crimen organizado, porque se le está pegando donde más le duele, que es en el bolsillo, en una operación pues prácticamente inédita por el monto y por el cártel de que se trata. Sí, pues muchísimas gracias por la oportunidad, Joaquín. Nuevamente me despido con un saludo a tu auditorio. Gracias, Santiago, que estés muy bien. Santiago Nieto, el titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, explicándole a usted el detalle de este golpe, el mayor golpe financiero que se le ha llevado a un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación.